haya sido tan parco en eso. Me llama la atención el poder de convocatoria. Veo mucha gente joven, que es lo que me interesa a mí. Yo soy un hombre muy viejo y solamente la conversación con la gente joven me retroalimenta, ¿no? Yo estoy feliz de haber dado en la vida con Guillermo Merlo. A él se le ocurrió adaptar una obra de teoría general del proceso para el proceso penal de Río Negro. Lo hizo muy bien. Lo hizo primero para el proceso civil y ahora lo ha hecho para el proceso penal, en obra que está próxima a aparecer. Y Río Negro ha debutado en la teoría general con un bagaje importante de doctrina que le hace falta a la gente joven, sobre todo, que es la que no estudia procesal. Lamentablemente en las universidades argentinas no se estudia la materia. En rigor de verdad, desde 1983 en la UBA la materia se eliminó, pasó a ser la materia de la carrera, con una duración de 4 meses, la gente debe persona y procesar, imposible de hacerlo, con lo cual la gente no sabe de qué se trata y cree que es un tramitecito que hay que aprenderlo de días y horas, y no es así. Yo creo que la materia más importante de la carrera es el derecho procesal. ¿Saben por qué? Porque es la materia más política de toda la carrera. La gente me dice que yo estoy equivocado, que la materia más política es el derecho político, donde se da el rigor de verdad. El derecho político lo que hace es mostrar la historia de las ideas políticas y las de los partidos políticos. Me dicen que no es el que es el constitucional. No, el derecho constitucional lo que hace es establecer cómo se ejerce el poder y nada más. Más allá de que reconozco no garantías, yo voy a explicarlo luego a esto, pero el derecho procesal es el que le limita el poder al que más poder tiene en el plexo jurídico. La gente cree que la persona más importante del derecho argentino es el presidente de la República o el gobernador de Río Negro o el alcalde de Chipoleti. No, la persona más importante es el juez de primera instancia, no el presidente del Superior Tribunal ni el camarista, el juez de primera instancia, que es la persona que puede meterme preso, quitarme la tenencia en mi hija, divorciarme, desalojarme, mandarme a la quiebra, evitar que visite a gente, con un poder fenomenal, y además debo sumarle el que nunca se dice, pero es el fenomenal poder de perdonar, de excepcionar el cumplimiento de la ley. El juez puede decirme, sí, Álvaro debe la plata, pero prescribió. Ese pero prescribió hace que el acreedor no tenga que pagar, que no tenga que cobrar y el deudor no tenga que pagar. ¿No? Miren qué fenomenal poder que tienen. Voy a volver sobre el ejercicio del poder. Yo creo que sabrán todos que en la Argentina hay dos escuelas que se disputan la enseñanza del derecho procesal. Una activista, que son los profesores de La Plata, con el doctor Morelo a la cabeza, ya fallecido. En Rosario, con el doctor Jorge Peirano a la cabeza, ya fallecido. Y alguna gente en Río Negro que los sigue, a Morelo o a Peirano, con sus ideas platenses. Y además, los alumnos de las facultades, que fueron algunos de ellos, con lo cual siguen ideas de verdad activistas, así se autodenominan, activistas, que se sientan comprometidos con la verdad, comprometidos con la justicia. Y al decir del doctor Peirano, los jueces tienen que fallar con la ley, más allá de la ley, a pesar de la ley, o en contra de su texto expreso. Y con esto hemos logrado una justicia impredecible en toda la Argentina. Una Argentina que se maneja con jueces que fallan a base de las normas de su propia moral y no de las leyes, de su moral que es propia de ellos y no de las leyes que es de todos. Y tenemos una impredecibilidad absoluta. Años atrás me preguntaban si el pleito se podía ganar o no. Yo decía, sí señora, si se hacen las cosas bien, este pleito se gana. Hoy es imposible que yo lo diga, no sé qué va a pasar. No sé si me salen con
con cargas dinámicas probatorias, o con autosatisfactivas, o con cosas raras, todas situadas en los arrabales de la Constitución, ¿no? Y hemos perdido realmente mucha calidad de buena justicia, particularmente en lo penal, donde no se ha implementado un sistema acusatorio puro, de verdad. La otra escuela, que es la que yo pregono y que está explicada en el libro que tiene a su vera el doctor Merlo, es la que se autodenomina científica, técnica o garantista. Yo reconozco la palabra garantista tomado mala prensa. La mala prensa no le gustan los garantistas. Y si es un juez garantista, dice Chiche Viale, o dice cualquier periodista, y con eso está denostando al juez, lo está menoscabando y dando un punto menos del que tendría que tener, ¿no? En lugar de ver lo que se ha impuesto con la palabra garantista es el abolicionismo de Zaffaroni, que es otra historia. Algún día se lo explicaré, excede la charlita de hoy. Pero yo creo que yo no soy abolicionista, creo que soy garantista y voy a explicarlo por qué. Cuando el constituyente norma, toda norma de carácter constitucional responde a una de tres estadios. Uno, utiliza la palabra declaraciones. Dos, la palabra derechos. Tres, la palabra garantías. Son declaraciones las normas constitucionales que no imponen conductas individuales, sino que se limitan a establecer marcos de actuación. Por ejemplo, la Argentina es un país federal, democrático, republicano y representativo. No impone ninguna norma, simplemente establece un marco de actuación. Son normas determinativas que luego aparecen en la normación común. Por ejemplo, la capacidad se adquiere la tarea, o la competencia material del juez tal es tal ciudad o tal materia, lo que fuere, ¿no? Al lado de esas palabras están las palabras derecho que el constituyente reconoce u otorga o asegura. El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la propiedad, a la intimidad, lo que fuere. Cada día hay más derechos sociales en la Constitución que por supuesto nadie, nunca, jamás se cumplen. Acaba de reformar mi Constitución santafesina y en una norma expresa, larga, importante, dice que todo ciudadano santafesino tiene derecho a una vivienda digna. Y yo pregunto, ¿quién se la da? ¿Quién se la da al pobre tipo que vive en el rancho al lado de la isla? ¿Quién se la da? Son derechos sociales que se aparecen flotando en el aire y que de verdad jamás se cumplen ni se cumplirá, lamentablemente. Y como tercera palabra aparece la palabra garantía. ¿Qué son las garantías? Son las vías que pensó el constituyente para que los hombres de a pie, cual somos nosotros, podamos defender en forma irrestricta nuestros derechos otorgados por la Constitución en función de los marcos de actuación de las declaraciones que esa misma Constitución. En la Argentina las garantías son cinco. Una, el acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. Dos, el control de constitucionalidad, que se hace mediante proceso. Tres, el amparo, que es proceso. El habeas corpus, que también es proceso. El habeas data, que finalmente también es proceso. Si ustedes me toleran la digresión semántica, les diré que en plural, las garantías son solamente una, el proceso. Miren la importancia. Es la garantía, con mayúscula, la garantía. Vía prevista por el constituyente para que un garantizador, hoy el juez de derecho, garantice el cumplimiento de las normas locales a la gente como nosotros, en el marco de las declaraciones de la Constitución. Los argentinos,
particularmente la Corte Suprema de Justicia y los superiores tribunales de justicia lo siguen en esto, nos llenamos la boca hablando del debido proceso. Si ustedes miran bien el tema y piensan en el derecho, que es lo que yo insisto con mis alumnos, pensemos el derecho y no nos contentemos con lo que algún idiota nos dijo alguna vez. Advertimos que el sintagma debido proceso no está contenido en la Constitución. Hablamos todos los días de él, pero la Constitución no habla del debido proceso, no dice nada, no está en la frase. Frase que aparece históricamente en el otorgamiento de la Carta Magna de Inglaterra en 1215 por Juan Sin Tierra a los varones sajones, que era el pueblo vencido, el rey era normando, era francés, y que luego se toma en 1797 para hacer la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Hago un paréntesis porque es importante que ustedes sepan esto. En 1797 ocurre algo maravilloso. Se liberan la colonia inglesa que estaba situada con capital en la ciudad hoy de Boston. Liberación importante, porque se les declara la libertad y la independencia del pueblo británico. Y cuando se organizan, cumplen acabadamente lo que los padres de la patria se juramentaron algunos años atrás. Promediando el siglo XVIII, reina en Inglaterra el rey Jacobo, padre de Carlos I, y era un déspota, era un rey que ejercía la totalidad del poder. Y hago acá una digresión. El poder se ejerce con tres palabras. Con la palabra ley, hoy a cargo del legislativo, que nos dice cómo, dónde y cuándo, que nos dice qué hay que hacer o no hacer. La palabra decreto, hoy a cargo del ejecutivo, que nos dice dónde, cómo y cuándo hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Y la palabra sentencia, que nos dice qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley o conforme con el decreto. Dicen que el rey Juan Sin Tierra era un rey disoluto, mujeriego, jugador, bebedor, y hartó a los varones sajones, que eran los que ponían el dinero y que ponían la plata, y ponían la tropa y la gleba y las armas. Y un día, en 1215, los varones lo rodean al rey y el embaraz de turno dice una frase que se conoce porque luego se repite posteriormente al otorgamiento de los pueblos de Aragón en España. Majestad, dicen que dijeron. Cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Qué frase, ¿eh? Y le habrán dicho, majestad, o bajáis vuestros zapatitos impositivos o bajamos a vos de un ondazo. Es la primera gran revolución, aristocrática, pero revolución al fin. Lo pone el rey contra la pared. Y el rey tiene miedo. Tiene miedo, cosa que se advierte porque expide una carta de reconocimiento a los varones sajones, que no es una constitución, es una carta de reconocimiento, que es la Carta Magna de 1215. Y allí el rey dice, se remite con todos, se mete con los varones, con las viudas, con los menores, con los huérfanos, pero respecto de los varones les dice, miren, en lo sucesivo, yo, que soy el dueño de la pelota, soy el rey, y hago la ley, el decreto y la sentencia, seguiré haciendo la ley y el decreto, pero nunca más haré la sentencia. Porque para que uno de ustedes, cualquiera, deba perder la vida, la libertad o algún bien, será menester que 24 pares, no pueblos, pares, varones con varones, se pongan de acuerdo por unanimidad para quitárselo. Vieron ustedes,
Ese es el origen de juicio por jurado, ¿no? Miren ustedes qué fenomenal reaseguro le dan los varones, qué fenomenal reaseguro. Porque para que se pongan de acuerdo 24 personas para quitarme a mi hija, un milagro, un verdadero milagro. Pero funcionó. Y los varones lo hicieron cumplir a Juan Sin Tierra, de verdad hasta ahora. Cuando los padres de la patria salen en 1740 salen bajo el alrededor del rey Jacobo porque hay una guerra religiosa que lo está persiguiendo por protestantes. El rey Jacobo era católico. Estas 40 familias eran blancas, protestantes y sajonas, palabras que hoy se utilizan mucho en Inglaterra o en Estados Unidos para marcar diferencias étnicas. Y se juramentan de que cuando se constituyen en el nuevo lugar donde vayan, donde recalen, nunca más admitirán que alguien ejerza omnímodamente el poder con las tres funciones, que las repartirán en tres poderes diferentes. Y para eso lo que hacen es constituirse como república, donde las funciones se dividen en tres poderes que se intercontrolan entre ellos. Esta es la base de la república. Si al poder ejecutivo no le gusta la ley, la veta y la inaplica. Si al Poder Judicial no le gusta la ley, la declara inconstitucional y la aplica para el caso concreto para lo que fuera. En ese momento no había un solo país en el mundo que fuera republicano. Todo era monarquía. Todo era monarquía. Toda Europa era monarquía. Parte de Europa sigue siendo monárquica hoy, ¿no? Pero era toda Europa. Por eso era una novedad. América nace siendo república. Y no, todavía no lo ha entendido bien a eso, ¿no? Nace siendo república. Cuando el presidente Alfonsín hacía campaña para ser presidente en el 90 y tantos, decía, rezaba laicamente el preámbulo de la Constitución en el Cabildo de Buenos Aires y decía que democracia se vive, se come y se educa mejor. Y tenía razón Alfonsín. Pero lo que no dijo Alfonsín ni nadie después es que la democracia solo sirve para marcar el origen del poder y no el ejercicio del poder. Y que lo que importa a nosotros, particularmente abogados, es que antes que democráticos somos republicanos. Cuando se hace la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, sugiero que la gente joven la googlee esta noche en internet. Está escrita en maravillosa letra magistral inglesa, tiene solamente 7 artículos. Uno dedicado al poder constituyente, dos al judicial, dos al legislativo, dos al ejecutivo. Pero dice cómo se ejerce el poder, no otorga derecho alguno, no reconoce nada. O sea, es una constitución típica. Se establece cómo se ejerce el poder. Con posterioridad se le hacen agregados. La Constitución americana es una constitución abierta que puede ser modificada por ciertas mayorías calificadas de la legislatura común. No hace falta llamar a una constitución tal efecto. Y los agregados se llaman enmiendas. Hasta hoy hay 26 enmiendas en 300 años. 26 enmiendas. La quinta enmienda es la copia textual de lo que Juan Sin Tierra había dicho en la Carta Magna de Inglaterra. Ningún ciudadano podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus bienes sin el due process of law. Así dice la frase.
Reconoce también que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, todas las garantías que hoy conocemos de la Constitución, ¿no? Pero establece que nadie puede ser sin el due process of law. A principios del siglo XIX, cuando empiezan las constituciones, los países a constituirse, todos miran, no ya no España, de quien se están evadiendo, miran la constitución de Estados Unidos y la copian. Y la frase due versus law, due, 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 la, 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 la traducen como debido proceso. Y hasta el día de hoy nos manejamos diariamente con el sintagma debido proceso. Quiero que sepan que en la República Argentina no hay una sola persona que defina en términos asertivos qué es el debido proceso. No hay ningún constitucionalista, ningún procesalista, ni ninguna corte de justicia. Todos definen por la negativa. No es debido proceso aquel en el cual pasa tal o cual cosa. Un hombre culto puede estar toda su vida definiendo algo. Mire, si yo tengo acá este par de lentes, mire, esto no es un buzón, no es una computadora, no es una lámpara, no es un reloj, no es un lápiz, no es una... O sea, toda mi vida diciendo lo que no es. Lo que hay que decir es qué es lo que es. Es un par de anteojos, pues se ponen acá para ver para tal cosa. Y eso no lo hace nadie, en la Argentina por lo menos. Pero lo que nadie advierte es que los constituyentes, Juan Bautista Alberdi, no impone la cláusula debido proceso en la Constitución. Léanla, a ver si le encuentran a la frase debido proceso. Nosotros, según, hay una cabra que se da por novelar la vida de los argentinos. Un autor que se llama Ignacio García Hamilton, un tucumano, que escribió la vida de Sarmiento, la vida de Alberdi. Alberdi se llama La vida de un ausente. Y leyéndolo a García Hamilton, yo descubro que según él, Alberti no hablaba buen inglés, como lo hablaba Sarmiento, por ejemplo. Entonces, yo, si no hablaba buen inglés, si es verdad eso, yo le imagino a él escribiendo en un papel la Constitución, teniendo al lado el original de la Constitución americana y al otro lado un diccionario. ¿Cómo es un señor que no habla bien inglés y no consulta el diccionario a cada rato? Cuando llega la frase due process of law, que está contenida en toda América, menos en la Argentina, no sabe cómo traducirlo, porque la palabra process es proceso, due es debido, pero también es esperado, ansiado, anhelado, aguardado, querido. Entonces creo yo que no sabe qué poner. Entonces corta el nudo gordiano de un hachazo y evita el sintagma. Y en lugar de poner que asegura el debido proceso, pone, atención, es inviolable la defensa en juicio. ¿Qué frase? ¿Qué decidora? Porque yo sé que violar. Violar es invadir una esfera de libertad sin el permiso previo del invadido. Eso es violar. Y es mucho más decidora que es el debido proceso. Para el verde era todo inviolable. En la correspondencia, el domicilio, en la intimidad, la defensa en juicio. Yo confieso que hace muy pocos años, siempre pensando, de hecho, que es lo que animo a la gente joven que haga, porque se descubren muchas cosas, me pregunté quién es el destinatario de la norma. ¿Para quién rige la norma? Es inviolable la defensa en juicio. Pensemos, pensemos. Un proceso se arma con alguien que pretende, querellante,
fiscal, alguien que resiste la pretensión de un acusado, y un tercero. Hoy no hay una composición en el medio. Son tres: actor, demandado y juzgador. Juzgador hace que estos dos, que son naturalmente desiguales, se igualen jurídicamente ante la ley. Y para eso lo que hace es bilateralizar todas las instancias, a raíz de lo cual todo lo que dice el pretendiente es conocido por el resistente para que diga y haga lo que quiera. Y todo lo que el resistente dice o hace, es por el pretendiente para que diga y haga lo que quiera. Ven qué fácil que es. Pensemos ahora, yo tengo claro tres sujetos. ¿El- ¿Se violará él el derecho de defensa? Caramba que no. El actor busca un buen abogado, piensa en las cosas que tiene todo el tiempo de la prescripción para decir lo que quiera, para pensarlo. Escribe una buena demanda, ofrece pruebas, se preocupa por llevar la línea de eficacia y la línea de eficiencia en el proceso. Por tanto, es imposible que el actor sea el destinatario de la norma. El demandado, claro, el demandado no quiere pagar, no quiere ir preso, hace lo imposible para no pagar o no ir preso. Por tanto, el demandado es quien puede ponerle una puñalada por la espalda al actor, una zancadilla, empujarlo, tirarlo al piso. El rigor de verdad es la mayoría de las veces que hace eso, canea el juicio. Pero de ese el actor se defiende, está atento a lo que está pasando. Si el demandado se desvía en su defensa, el actor pega el grito, lo ubica de nuevo. Por tanto, miren, en la ley de los grandes números es imposible que el demandado violente el derecho de defensa del actor, como es imposible que el actor violente el derecho de defensa del demandado. Eran tres personas. Si el actor puede hacerlo ni el demandado tampoco, ¿quién me queda? El juez de derecho, el director del debate, el que va a hacer la sentencia final. Y es posible que él violente el proceso, claro, él es el que lo violenta. ¿Cómo? Inmiscuyéndose espiritualmente en el pleito. Esto es un partido. Entonces quiero que sepan, los abogados jóvenes, que lo dice un viejo juez. Estamos hablando acá de estándares de prueba, todo eso no sirve para nada, señora. Mire, la verdad sea dicha, los juicios se resuelven emocionalmente y la decisión se justifica racionalmente. ¿Cómo pueden? Pero existe una base de emocionalidad, que nadie lo dice y que está subyace en el sistema, ¿no? Yo sé, podía hablarles una hora de este tema y cómo deben manejarse la imparcialidad, pero me excede ahora, lo prometo otra vez si les interesó esta charla y me convocan nuevamente al lugar para que hablemos del tema. Volvamos entonces, ¿quién es que lo puede? El juez de derecho. ¿Qué juez de derecho? El de primera instancia, que es el que puede cautelar, el que dirige el debate, el que sentencia, el que ejecuta la sentencia. Hace todo. El juez de arriba es un juez revisor, no un juez ejecutante. El de la corte menos que menos. Es posible que en la línea procesal se afirma, se niega la afirmación, se confirma la afirmación negada y se alega sobre lo confirmado, sobre esta meta. Esto se llama proceso, es un método apto constitucionalmente, que tiene por objeto, toma la palabra en su exacta cuarta acepción castellana, término, fin de los actos, es la sentencia. Método y meta. El método es el proceso, la meta es la sentencia. En la sentencia, el juez va a aplicar la ley común,
La ley civil, la ley penal, si porque compró, tiene que pagar, le va a poner nombre y apellido de la letra, porque Carlito mató. En los términos del Código Penal yo lo condeno a estar en prisión, no ponen nombre y apellido. Es posible que cuando el juez viene procesando, como va a fallar emocionalmente, advierta que la, va a tener, la sentencia que le corresponde dictar a él no le gusta. Se pone espiritualmente de parte del actor, porque es un obrero, por ejemplo, porque es un niño, es una señora que se divorcia el marido. Esto es común, porque todos tenemos opiniones preconcebidas, todos tenemos un sesgo particular. Hay cosas que a mí me gustan, cosas que me gustan mucho, cosas que me gustan poco, cosas que no me gustan y cosas que me disgustan. Esto se llama prejuicio, y somos todos prejuiciosos, ¿no? Entonces, cuando el juez viene con su prejuicio atrás, procesando, ve, colige, barrunta que la sentencia que va a tener que dictar no es la que a él le gusta. Por ejemplo, darle la razón al actor. Advierte que el actor no probó su derecho. Por tanto, va a tener que rechazar su demanda. Entonces, ¿qué hace? Interfiere en el método. ¿Cómo? Dictando una prueba de oficio, por ejemplo. Una medida para mejor proveer. Inmiscuyéndose espiritualmente en el pleito. Y estaban las papas de fuego el actor, que ahora, por orden del juez, se prueba lo que él no había probado. Porque el resultado se da vuelta, ve que perdió la gana, porque por obra y milagro del juez. Ustedes ven a esta niña, les pregunto, contéstense cada uno, ¿qué es más importante, el método o la meta? Es decir, el desarrollo del proceso o el resultado de la sentencia. ¿Qué es lo más importante? Hay gente que dice la meta, doctor, la meta. Yo tuve una profesora amigo que a quien dice la meta, doctor, la meta, lo mira con tierno asco y le dice, oiga, señor, cuánto horror si hubiera ahorrado a la humanidad si Hitler no hubiera pensado como usted. Ese pobre tipo se recibe de idiota para siempre. Nunca más levantará la mano. ¿Quién cree que Ramiro le bajará para darle un caramelazo por la cabeza? Pero nunca más decía eso, ¿no? Y tiene razón el profesor que dice eso, porque miren, si la meta es preferible al método, a la postre tiene razón Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y si el fin justifica los medios, ¿por qué no la indagatoria sujeta con delito en una morsa, por ejemplo? ¿Por qué no la pena de muerte? ¿Por qué no la tortura? Yo les pido coherencia a los jueces, les pido coherencia a los legisladores. Los códigos procesales están hechos por los jueces, no por los abogados. Los abogados sufrimos los procesos que nos ponen los jueces. Que tienen que entender que al ser una garantía, este proceso está a favor mío, para que yo no defienda el que más poder tiene, del jugador. El que puede violentar mi derecho de defensa, el juzgador. Por tanto, el proceso es garantía. Garantía constitucional, la única, que está a favor de los abogados. Qué tonto el abogado que no es garantista. Tiene que rezar todos los días para que la garantía se opere como tal. Y que vos aceptes que la garantía es tal. Yo creo que no hay otra forma más que actuar que la de ser garantista. Orgulloso de ser una república, atención, donde los jueces son garantizadores de la eficacia y de la eficiencia de las normas constitucionales, contra quien sea. Termino con esto, ya estoy ya del tiempo que me asignaron. Estamos hablando mucho de ponderación en los últimos meses, en los últimos años. Los filósofos europeos han tomado la sentencia como cosa propia.
y nos hacen ponderar. Hay constituciones las más modernas, Nicaragua, Colombia, por ejemplo, paradojalmente Venezuela, que la ponderación la ha hecho constituyente y un, ha puesto un orden de prelación de los derechos que consagran. Con el simple método, bueno, primero el más importante y segundo el menos importante. Y así Colombia, por ejemplo, dice, de los derechos que esta Constitución asegura. Artículo 30, tu derecho seguro y control a la vida. Nosotros no tenemos el derecho a la vida en la Constitución. Están los pactos, sí, pero no está en la Constitución. Y el segundo derecho, la norma que sigue, establece el derecho a la libertad con mayúscula. No la libertad de conducir, de la libertad de expresarse, de asociarse, como dicen, no, al ser libre, con mayúscula. Yo soy un tipo libre, me comporto como libre y me respetan como un hombre libre. ¿Y por qué segundo y no primero? Y porque la vida sin libertad no merece ser vivir, y una vida no hay derecho. Igual es el tercer derecho, el tercero en estas constituciones, es el derecho al proceso. ¿Por qué el derecho al proceso? Porque es el único derecho que ejercido se convierte en garantía y que me permite a mí igualarme con quien puede quitarme la vida y la libertad, que es el mandamás de turno. ¿Y quién me lo garantiza? El juez de derecho. Ese que se va a oponer al presidente, al gobernador, a quien fuere, con la enorme facultad que tiene de fallar como quiera, pero siempre acotado a la Constitución, siempre apretado a la ley, abrazado a la ley como si fuera un rencor. Yo no consigo el juez que falla con su moral, vaya con la ley. Y él nos une, pues, puede igual a todos, ¿no? Se darán cuenta de mi garantía, porque soy republicano, porque he jurado respetar la Constitución y no abdico jamás de ese juramento. Debo ser garantista, como juez y como abogado, exigiendo como abogado que los jueces me apliquen las garantías. Ese es mi deseo para ustedes. La gente de mi edad ya es irrecuperable. Yo no lo puedo convencer a que me entienda este problema. La gente joven que todavía no está pervertida con las cosas que se enseñan en Argentina. Era destinataria de esta charlita mía. Ojalá que haya alguna gente joven que se proponga defender su libertad y la libertad de sus defendidos, con la garantía del proceso tal como yo se los he explicado hoy. Si lo hacen, yo me sentiré feliz y me sentiré, por supuesto, con una tarde completa en mi vida. Guillermo Merlo, les agradezco a todos, a vos y a toda la gente, esta paciencia que han tenido conmigo. Me quedo a su disposición para cualquier otra cosa en lo futuro y les deseo la mejor de las suertes con el nuevo libro. Chao, me digo a todos. Gracias. Bueno, Adolfo, gracias por esto que nos has dejado. Lógicamente, si querés seguir compartiendo el resto de la charla, que va a ser un poco más dinámica y más a los hechos, eh, estás invitado, pero no te quiero robar tu tiempo. Así que muchas gracias y siempre, de cada vez que por lo menos yo te escucho o leo, siempre rescato algo para sumar, algo más. Mi saludo a los directivos del colegio, a ese alumno de la maestría que se me escapó y me está dando todavía la tesis. Y un abrazo para todos. Gracias por todo, ¿eh? Suerte, Adiós, muchas felicidad. gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a Alvarado es bastante difícil continuar, ¿no? Pero nos dice varias cosas